12:20, podemos pues arrancar esta segunda sesión del espacio estudiantil libertario Beatriz Sandoval, que hemos llamado pues Indignadas y Revueltas Populares. Pues bienvenidos y bienvenidas pues a esta nueva edición del espacio. Como comentábamos en la inauguración la semana anterior, esta es la tercera ocasión en la que desarrollamos este espacio de discusión y reflexión política pública en la Universidad Nacional. Iniciamos con unas reflexiones libertarias sobre la educación, continuamos con la historia del movimiento estudiantil en Colombia y proseguimos con la historia del movimiento estudiantil en América Latina. En paralelo a este espacio pues se desarrolló el Foro Estudiantil Libertario Beatriz Sandoval en la Universidad Pedagógica Nacional y trataba el tema pues de protestas sociales, con capítulos de protesta indígena, protesta campesina y protesta estudiantil. En esta ocasión pues el programa que pronto podrán encontrar por internet el espacio estudiantil pues se resumen los 7 temas propuestos en la publicidad, en el mural, que son pues crisis mundial, crisis económica mundial, crisis capitalista mundial y movimientos sociales, que será el tema que desarrollará el profesor Ricardo Sánchez en su charla. La siguiente la dedicaremos a la primavera árabe, digamos el movimiento iniciado en 2011 pues que sacudió todas las corrientes políticas de la región del Medio Oriente. Continuaremos con una sesión dedicada a los movimientos de indignación juvenil urbana como el Occupy Wall Street en Estados Unidos y el 15M pues en el Estado español. Seguiremos con una sesión dedicada a las luchas obreras en España y en Grecia. Continuamos pues con una de nuevos movimientos estudiantiles, especialmente en América Latina, y finalizaremos con una sesión de reflexión libertaria, en total 7 sesiones que esperamos terminar el 22 de noviembre y a las que están pues todos y todas muy cordialmente invitadas. La idea del espacio que organiza el Grupo Estudiantil Anarquista GEA es un espacio abierto donde pues todas podamos contribuir en términos de relatorías, ponencias. Es un espacio con metodologías mixtas, tiene momentos de charla, de magistral, pero también de taller y de discusión, que la idea es que cuando pues entremos en calor podamos desarrollar también metodologías de estilo seminario, con pues ponencias escritas sobre los diferentes temas pues que vamos a ir desarrollando. Entonces pues sin hacer más preámbulo, pues presentar al profesor Ricardo Sánchez, que nos acompaña el día de hoy, que muy amablemente accedió pues a darnos lo que estaba programado para hacer la charla inaugural, pero pues cuestión de tiempos no la pudimos cuadrar correctamente. El profesor Ricardo Sánchez pues es abogado e historiador, pues es doctor en historia de esta universidad, actualmente se desempeña como docente del departamento de historia de acá, director del área curricular de historia y geografía. Tiene una extensa y dilatada pues, trayectoria académica e investigativa, pero también una importante militancia política. Tiene una importante participación en el famoso movimiento estudiantil del año 71 y desde ese entonces estuvo vinculado primero en la tendencia y luego en el bloque socialista, editando el periódico pues, de estos espacios políticos y finalmente pues, estuvo militando en el Partido Socialista Revolucionario hasta su disolución, si mal no lo entiendo. El profesor ha estado comprometido con diferentes iniciativas pues, por la paz, investigaciones sobre el movimiento obrero, un planteamiento pues, de que la academia le sirva a los movimientos sociales y bueno, una sensibilidad sobre diferentes temas que nos ha permitido encontrarnos con él en otro momento del espacio estudiantil y en otros espacios pues, de reflexión de cariz libertario. Siendo ya demasiado larga la presentación, pues darle la palabra al profesor, no sin antes recordarles pues que está pasando esta lista. La idea es que las personas que les estén llegando los correos, si les interesa que les lleguen los correos, la información del grupo estudiantil anarquista, pues se anoten. Comentarles pues que el espacio se va a desarrollar pues de aquí hasta el 22 de noviembre, todos los viernes de 2 a 4 de la tarde, normalmente en el salón 114 del edificio de aulas de ciencias humanas, pero pues en ocasiones cuando tengamos eventos especiales pues vamos a tener espacios como en posgrados o en otros territorios.
Comentarles también que pronto estaremos organizando el ciclo de cine libertario que tratará el tema de distopías. Estamos proponiéndolo los miércoles de 4 a 7 de la noche. Hasta ahora no tenemos confirmación del lugar, pero el estimado pues es la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y pues se realizará todos los miércoles para que, si les interesa también hacer reflexión a partir del cine, pues se vinculen a ese espacio. Entonces pues voy rotando los correos y el profesor tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a Juan y a los compañeros libertarios por la invitación a presentar unas breves reflexiones sobre el tema de la crisis del capitalismo y las luchas de la clase trabajadora y las multitudes. Ya estoy estableciendo una diferencia conceptual con el título de movimientos sociales. Mis categorías son la de la clase trabajadora. En este momento, exactamente, nosotros nos estamos reuniendo cuando la clase obrera más poderosa de América Latina, la brasilera, en el sector petrolero, votó en el día de ayer ir a la huelga general. Los que habían dicho adiós al proletariado y habían sepultado a la clase obrera, incluso en Brasil, deben estar sufriendo que su bancarrota teórica y su bancarrota analítica no es un asunto conceptual, sino en los hechos. Pero ayer se declaró la huelga de este poderoso sindicato y organización proletaria, pero hace 20 días, hace apenas 3 días, cesó una huelga de 20 y tantos días del poderoso sector trabajadores, también del sector financiero más grande de América Latina, precisamente en Brasil. Y son los trabajadores del sector financiero y bancario los que han obligado a una negociación colectiva favorable a los intereses de nuestra clase. Nombro ese capítulo porque el tono con que nosotros, o con que yo quiero participar en este diálogo con ustedes, es el de la clase trabajadora. Defender los intereses de esa clase, defender los intereses de la humanidad y defender las perspectivas de una alternativa cierta al sistema capitalista. América Latina y el mundo están hoy mismo, para entrar duro en el análisis, en una efervescencia muy importante. Desde hace unos 3 meses viene el proletariado educativo de México, que es de lo más grande que existe en América Latina, si no el más grande, junto con el brasilero y el argentino, pero con una gran tradición arraigada en los procesos culturales de la Revolución Mexicana y del autonomismo intelectual, que ha sido muy fuerte. Está en una huelga feroz a la ofensiva neoliberal en la educación, y se ha reafirmado con tomas de la capital, y anoche se articulaba con una gran movilización campesina de nuevo en México, que ha sido decretada. Pero igual, en Chile, la juventud ayer mismo volvió a dar una gran presencia multitudinaria en las calles de Santiago y de otras ciudades el día por la educación, que ha sido violentamente reprimida, la usanza de lo que hacen los gobiernos como el de Piñera. Bueno, estamos en este momento hablando de un asunto cuando la marcha indígena, la Minga, se ha puesto en movimiento con una particularidad frente a las anteriores, y es que logra englobar la totalidad de los movimientos indígenas. Ustedes saben, no son precisamente unidos, sino que son muy diversos, son incluso con divisiones fuertes. Pues bien, su manifiesto puede ser leído en internet, circula profusamente, de 5 puntos, lo firman las organizaciones nacionales y las organizaciones regionales del movimiento indígena. Y venimos de unas grandes luchas del movimiento campesino, de los jornaleros, especialmente la movilización del Catatumbo, campesinos y de proletarios, labriegos, todo en una
conformación y movilización muy importante, que pone al orden del día el sujeto colectivo de la multitud urbana y rural, pero que no es un ente abstracto ni es una cosa popular que diluye los significados completos de carne y hueso de una clase que se perpetúa, cambia, muta de acuerdo a las nuevas relaciones del capitalismo internacional y nativo, pero que se sigue llamando la clase trabajadora. Los propios jóvenes estudiantiles en Colombia y en la Universidad Nacional también están intentando hacer una nueva movilización después de un largo receso, para muchos inexplicable y difícil de comprender, pero también podemos mirar lo que está aconteciendo en Argentina y en Paraguay, en El Salvador. También se ha puesto en marcha un gran movimiento nuevo de resistencias campesinas. Toda América Latina está asignada por la movilización del activismo por los derechos humanos, por la libertad de los presos políticos, contra la violencia. Es una línea también de continuidad que engloba distintos sectores de la clase trabajadora y de los intelectuales, los juristas, los republicanos, los anarquistas, los marxistas, los cristianos, muchos los cristianos, etc. En Europa igualmente estamos en un proceso muy importante que dura los 5 años de la crisis, del comienzo de la crisis del capitalismo, de la nueva crisis, de la nueva fase, del nuevo capítulo histórico de la crisis del capitalismo. ¿Qué caracteriza a la resistencia? Que son huelgas obreras. Nadie sabe ya cuántas huelgas generales ha habido en Grecia. ¿Quiénes han ido a la huelga general? Primero se vuelve a poner en el imaginario y en la nomenclatura, en el lenguaje político, comunicacional y en el debate, la categoría de la huelga, que había sido excluida por el sociologismo neoliberal, por la ciencia política norteamericana, por los colonizados universitarios de América Latina, por aquellos que decretaron la muerte de la lucha de clases. Esto es muy interesante porque todas son huelgas generales. ¿Y quiénes la hacen esas huelgas generales? Las hacen los trabajadores. ¿De quién? De los bancos, del sector público, del transporte, de los servicios y también de fábricas y también de otros sectores afectados. Esto es muy interesante. Y estamos hablando de huelga, estamos hablando de categorías proletarias de las cuales no podemos sentir vergüenza para hablar de ello. La clase se está recuperando, la clase se está recomponiendo en la única arena que se puede recomponer ella, que es en la lucha de clases. Porque la clase no se define sino en la lucha de clases. En el conflicto, Thompson, Marx han conceptualizado desde nuestro movimiento teórico el marxismo con mucha claridad este asunto. En un libro que se encuentra en las bibliotecas de la universidad, en historia especialmente, creo que en derecho, que se llama Huelga, justamente, de mi autoría, hay una parte teórica que se llama el resurgir de un paradigma. ¿Cuál paradigma? El de la lucha de clases y el de la clase social. Bombardearon el concepto de clase social los sociologistas, los neomodernistas, distintas escuelas y matices en el periodo de gran derrota de la clase trabajadora que fue la contrarreforma Thatcher, o mejor contrarrevolución Reagan-Thatcher, de la ofensiva neoliberal que destruyó la seguridad social, que golpeó la clase trabajadora duramente en muchas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, etc. Y dijeron, ha terminado el ciclo de la existencia de la clase trabajadora. Lo que existe ahora son movimientos populares, lo que existe ahora son movimientos sociales, lo que existe ahora son multitudes. El debate teórico ha ido permitiendo una serie de identidades que es necesario precisar. Primero, cuando hablamos de clase trabajadora, no hablamos de clase obrera, homogénea, industrial y blanca, sino clase heterogénea,
Y no hablamos de clase masculina, sino de clase profundamente femenina. Esa investigación está centrada en el análisis de que el género es clase trabajadora, no de la clase trabajadora hay género, sino al revés, el género es clase trabajadora. Ustedes cogen todos los movimientos que están en curso hoy en el mundo, en Colombia, en América Latina, la más grande levantamiento insurreccional popular en los últimos, en 1903, ahora que estamos celebrando los 10 años, justamente hoy se están celebrando, ayer se celebró la insurrección popular en Bolivia, en el Paso, que tumbó el gobierno del GONI, en la política neoliberal existente. ¿Quién lo hizo? Lo hicieron las mujeres. Por supuesto que el aparato mediático no informa, distorsiona, oculta. ¿Qué hace el análisis sociológico, politológico, jurídico, académico, de izquierda y de derecha? Oculta, niega, invisibiliza la presencia de la mujer. Hoy, hablar de la insurgencia de la clase trabajadora en el mundo y de la juventud es hablar de la mujer en la clase. El género se explica es en la lucha y en la batalla, y eso es lo que hay que visibilizar hoy como tarea teórica y como tarea política. Y esto es fundamental. Y yo propongo esa analítica de cómo se reconstruye ese paradigma a la luz de si la clase es blanca y negra, es india, la clase es amarilla, la clase es multirregional, multicultural, la identifica es que tiene que enfrentar la explotación y la opresión. En fin, es más sofisticado el análisis, los invito a leer ese texto y otros textos sobre los cuales he trabajado. Me parece útil el concepto de multitud y muchedumbre, a la usanza de lo que hace el profesor Negri y lo que hace Virno, y lo que hace Hart y lo que hacen otros, a condición sí siempre de que la multitud no reemplaza la lucha de clases, la multitud expresa la lucha de clases. La multitud es una conformación histórica concreta de estructuras en movimiento y de antagonismos del trabajo y del capital, a nivel global, a nivel regional, a nivel sectorial. Ustedes toman un análisis, yo he hecho ese análisis, lo pueden leer en la revista Izquierda o en Espacio Crítico, sobre el levantamiento en el mundo árabe. Varios artículos he dedicado a este asunto. Lo que se puede mostrar con la caída de Mubarak en Egipto, los medios mostraron la rebelión, la que llamaron la revolución informática, ¿sí? Se hizo el llamamiento y las convocatorias por internet, redes sociales, correcto, ese es un actor muy importante y fundamental. Estamos en una era profundamente tecnológica del capitalismo, afortunadamente muy democratizada el uso de este instrumento y de esta herramienta de la red social. Correcto, las juventudes se movilizaron a la plaza Tahrir, la plaza de la libertad, de la liberación, correcto, cuando en la historia de esos cortos días, de esos meses que duró la crisis egipcia, cuando se da la inflexión de la evolución a la caída del régimen de Mubarak, cuando empiezan las huelgas que soslayaron y ocultaron, pero que fueron conocidas en todo Egipto de la clase trabajadora, y cuando entró el proletariado urbano de servicios, de transporte, de bancos, cuando entraron los sectores que le dieron cuerpo nuevo a esa multitud. Es obvio que por sí sola la juventud universitaria y la otra juventud de colegios no conforma un movimiento de las capacidades y de la potencia capaz de tumbar un régimen. Sí, en cambio, toda la juventud que conforma la clase trabajadora, porque la juventud tiene género, el género se llama dije mujer y se llama juventud, la clase trabajadora es joven, y esa es la que está luchando y esa es la que está participando, y la que hay que hacer, y se llama labriego, y se llama campesino, y la obligación nuestra es visibilizar, concretizar, bajar. Lo otro es abstracto, lo otro es una fuga teórica
Lo otro son construcciones que buscan ocultar la realidad, es el temor a que las gentes de abajo, de carne y hueso, las mujeres trabajadoras y los jóvenes, son la fuerza potente que está cuestionando la existencia del sistema capitalista. Ese es el punto político y moral que tiene y la importancia que tiene esta disputa en la teoría. Ahora bien, hace 5 años también, más o menos, hace 8 días, el Premio Nobel de Literatura, Joseph Stiglitz, muy conocido, keynesiano o neokeynesiano, académico de grandes campanillas, persona muy seria que nos ha entregado análisis muy importantes sobre los diferentes aspectos, especialmente de la política económica mundial, entrega un balance de los 5 años que circula internacionalmente, es una columna internacional, y que reprodujo en Colombia el diario El Espectador. Ustedes lo pueden bajar en internet este domingo. ¿Y qué dice este premio Nobel? Llevan 5 años, cantan la recuperación, pero hay 27 millones de europeos desempleados, nuevos. Pero hay 22 millones de personas en Estados Unidos que no encuentran lugar de trabajo, y es el país que logró el epicentro de la crisis en el 2009, 2008-2009 fue Estados Unidos. Hoy es el país que, a costa de toda la economía mundial y de mantener el acelerador recesivo sobre la economía europea, logró una recuperación oscilante. No obstante, sus niveles de proveer empleo y sus niveles de desarrollo económico se mantienen por debajo de la cifra del 2009. Este economista, premio Nobel, digo lo de premio Nobel aunque a mí no me importa mucho el asunto, pero para vender el tema no está nada mal. Países como Grecia y como España, cada uno tiene tasas de desempleo del 20% arriba, mal contadas, que son una barbarie abierta en la sociedad, una destrucción completa del aparato productivo, económico, una disolución del tejido social. Son países del alto capitalismo, y países como Islandia, Irlanda, países como Francia, países, Italia especialmente, también ha sido muy afectado por la crisis económica. El periodo que hemos vivido del 2008-2009 a hoy puede ser caracterizado como una depresión, una gran depresión, especialmente muy claro en el 2008, 2009, 2010, 2011. Stiglitz reflexiona desde a los que dicen, bueno, pero ya hay índices positivos de crecimiento. Dice, hay en Europa quienes están contentos porque la economía puede haber tocado fondo. Los capitalistas se ponen contentos cuando la economía toca fondo, porque dicen, es la oportunidad, ya destruimos todo el capital acumulado, ya, porque la crisis es ante todo destrucción de capital y destrucción de fuerza de trabajo, destrucción de capital. ¿Sí? Con el regreso del crecimiento del producto, la recesión, definida como 2 trimestres consecutivos de contracción económica, oficialmente ha terminado. Oficialmente. Dice él, pero sin importar cómo se la mire, en busca de resultados significativos, una economía en la cual los ingresos de la mayoría de la gente se encuentran por debajo de sus niveles previos a 2008, aún está en recesión. Dice, no se puede aceptar esa tesis de que hemos salido de la recesión.
si los niveles están por debajo del 2008 al momento del comienzo de la crisis. Y una economía en la cual el 25% de los trabajadores y el 50% de los jóvenes están desempleados, como ocurre en Grecia y España, continúa deprimida. La austeridad ha fracasado y no hay perspectiva de un pronto regreso al pleno empleo. No sorprende que las perspectivas para Estados Unidos, con su versión más limitada de la austeridad, sean mejores. Porque ¿qué ocurrió frente a la crisis? Al comienzo, el gobierno Obama planteó un programa de recuperación económica del capitalismo bajo la perspectiva de aplicar las técnicas keynesianas de la inversión pública, masiva, de darle al gasto social un nuevo momento, de jalarle a la política económica inflacionaria para lograr la recuperación. Pero esto rápidamente se transformó en políticas neoliberales, porque la recuperación de la banca significó una gran operación financiera a favor de la banca y a favor de la recuperación de los grandes capitales, que recibieron préstamos con intereses cero y prestaron esa plata al Estado a altos intereses. Un negocio redondo típico del monetarismo neoliberal para estas operaciones. Y en Europa, ¿qué aplicaron? Aplicaron políticas típicas neoliberales de austeridad. La austeridad es fundamentalmente recesiva, a economías en debacle, a economías en recesión brutal, como las que se dieron en forma simultánea, muy radical y muy violenta contra la clase trabajadora, la seguridad social, la educación, la vivienda, el Fondo Monetario Internacional, el imperialismo alemán que domina en buena parte el área del euro en Europa, especialmente Grecia es una de las espacialidades más importantes del capitalismo alemán. Impusieron políticas de austeridad. ¿Y cuáles eran las políticas de austeridad? Más desempleo, sacar más gente, porque era muy caro mantener la fuerza de trabajo. Políticas de recorte del gasto social. A lo recesivo venían y vienen políticas y se siguen aplicando políticas más fuertes de austeridad. El remedio del Fondo Monetario Internacional y de las grandes potencias como en Europa, como la Alemania, especialmente, han sido políticas recesionistas, políticas brutales, antisociales contra la clase trabajadora. Por supuesto, la que caracteriza la crisis del capitalismo en curso, en esta fase depresiva, en esta fase recesiva, con oscilaciones de recuperación en el ciclo económico muy lentas, se combinan y se articulan con otro tipo de crisis del sistema capitalista. Una que es muy clara, es que el capitalismo requiere desde hace más de una década, 2 décadas, de nuevas fuentes de acumulación. Esas nuevas fuentes de acumulación han sido los patrones neocoloniales. Por eso la ofensiva que estamos viviendo de tiempo atrás, acelerada en los últimos años, de control de los recursos naturales, más explotación petrolera, más explotación minera, más explotación de bosques, más control sobre el agua, es una nueva búsqueda del capitalismo mundial a través de las formas clásicas del colonialismo, acumulación originaria. Marx está más vivo que nunca. No hagan caso a esas consignas tontas. Más allá de Marx, más allá de Marx, escriben libros. No, hay que volver a Marx, capítulo 24, todos tenemos que manejarlo muy bien para poder explicar por qué la minería, por qué toda la fase de primarización de la economía, por qué toda la fase
de control tradicional de los recursos naturales por parte de las multinacionales en nuestros países de América Latina y en el mundo. Este es un aspecto muy importante. Quien dice colonialismo dice guerra. La guerra va ligada a la forma de acumulación originaria. Acumulación originaria es violencia, es guerra. Es a través, es la expropiación, dice Marx, a través de la violencia y al mismo tiempo generadora de violencia, porque es el saqueo colonial, el clásico saqueo colonial ¿de qué? De territorios, de riquezas, de minerales, de bosques, también de fuerza de trabajo, porque esa explotación impone patrones de manejo del Estado en materia de política salarial, de política social, de políticas tributarias. La guerra de Irak contra Irak, la destrucción de Irak por parte del imperialismo norteamericano, para hablar del comienzo de nuevo de las guerras contemporáneas, porque es que existe la terrible teoría, jóvenes, de que es que las guerras del siglo XXI son otras y muy nuevas, hay unas guerras muy nuevas, dice un colega allí en ciencia política, un amigo mío, dice no, eso, las guerras son muy nuevas y las guerras ya no son las de antes, son exactamente las de antes, tan solo que con tecnología diferente, pero el propósito sigue siendo el mismo, el control geoeconómico y geopolítico para la acumulación. Está directamente ligado a la cadena de explotación económica. Irak se hizo, ¿cómo? Con bombas, con un ejército de ocupación de más de 100.000 hombres, con tanques de guerra, más tradicional. ¿Para dónde esa guerra? ¿Para dónde? Ni que estuviéramos en la conquista de Mussolini de Etiopía y Eritrea, guerras tradicionales, o Indochina, ni que no fuera la invasión a Indochina por parte de los Estados Unidos, lo que se hace en Irak, pero allí venden, los politólogos venden el cuento de que son guerras de nuevo tipo, las guerras del siglo XXI, que son guerras que todo es metafísica y todo es abstracción. No, la guerra en Irak es una guerra ligada al despojo de Estados Unidos, ni la apertura de una fábrica de puntillas. Fue completamente controlada, desnacionalizada toda la economía y destruido el país. Irak es hoy un país destruido gracias al imperialismo norteamericano y a esta fase de la búsqueda de la acumulación por la vía del saqueo colonial. ¿Y qué ha ocurrido en Libia? Libia es el otro caso típico, cambiaron la estrategia, ya fue una estrategia de bombardeo y de división. Ahí están los periódicos de nuevo, lo que dijimos, yo escribí sobre eso, cuando el asesinato de Gaddafi y el bombardeo colonial a Libia, la destrucción de Libia. Volvieron a tribalizar el país, a enfrentar las tribus tradicionales históricas que controlan regiones y regiones de explotación petrolera, y ahí sí hubo la participación europea, especialmente francesa e inglesa. ¿Sí? Los Estados Unidos ya estaban bastante, el plato ha sido muy bueno, muy grande, Irak entero, no es cualquier cosa, y entonces pues puede participar un poco entregando a los otros colegas del colonialismo el control de Libia. Y Libia está destruido, y está en manos del terrorismo, y está en guerras tribales. Y a pesar de eso, los Estados Unidos siguen interviniendo en Siria. El secuestro de este famoso jefe Al-Qaeda en días recientes pone el manifiesto, y la protesta de la pantomima será del gobierno libio muestra esta situación. ¿Y qué es la intervención que está en marcha sobre Siria? Es ir por esos recursos. Han fracasado y ojalá fracasen. Ahora bien, por supuesto aquí no se está defendiendo ni a Gaddafi, ni a Hussein, ni a el sirio, al-Assad, pero los pueblos tienen que resolver su problema, y son las propias condiciones históricas concretas de la clase trabajadora y la maduración de las condiciones las que tienen que llevar a los cambios. ¿Quién sostuvo a Gaddafi hasta el último día? El imperialismo europeo.
¿Dónde tenía Gaddafi las reservas de Libia? En el Chase Manhattan Bank en Estados Unidos y en Londres. Todas las reservas. ¿Qué se hicieron esas reservas? Se las robaron. Se las robaron. Completica, no le devolvieron 5 centavos a este gobierno títere. No hemos hablado de Afganistán, que es el otro país en el cual entraron todos a saco para volver a controlar y mantener, volver un país que por la vía del fanatismo, no lo estoy justificando, por la vía del fanatismo de los talibanes, había eliminado el tráfico de la droga, la producción del opio, y lo volvieron a convertir las tropas invasoras de los imperialismos hipócritas de Occidente en el país productor número 1, con Birmania de nuevo, de los varones del opio, de la morfina, de la heroína, de todas estas drogas heroicas, así se conocen. Y esa es la situación, y van a la confrontación contra Siria, y están en la confrontación contra Siria, financiando grupos terroristas, están con quien siempre estuvieron, con Al-Qaeda, el grupo terrorista. ¿Con quién está Estados Unidos hoy en Siria? Sentado en la mesa del comando clandestino que financia la rebelión contra el régimen sirio, Al-Qaeda y Estados Unidos. Inglaterra, Estados Unidos, con los terroristas internacionales. La CIA es una creación, la Al-Qaeda fue una creación de la CIA. Osama Bin Laden es un emir árabe multimillonario, creador de esa maquinaria infame de terrorismo que son los Emiratos Árabes, y de machismo y de desmantelamiento, principales aliados del imperialismo norteamericano y de los Estados Unidos. Esta es la película de la guerra colonial y del modelo de acumulación. Y la manera como el capitalismo busca, Rosa Luxemburgo lo analizó brillantemente, es la expansión colonial. Lenin lo analizó brillantemente. ¿Se puede hablar aquí de Lenin? No. De una manera muy brillante lo hicieron ellos. Y mostraron que esas son pautas históricas de control, que están al orden del día. Tercer aspecto importante de resaltar, la destrucción ambiental, los límites que denominó el Club de Roma en su momento, los debates ecologistas de los años 70 y tal, que hablaban de los límites del crecimiento, fueron completamente rebasados. Todo es mercancía. El capitalismo es una crisis finalmente sobre la vida, no solo sobre la vida humana, sobre toda la vida planetaria. Esa es la característica, el rasgo central. La crisis del capitalismo no es para contarla, es para maldecirla. El capitalismo está destruyendo las posibilidades e instauró como nunca un régimen de barbarie en el mundo entero. 50 millones nuevos desempleados, gentes en las calles, miseria social, enfermedad, prostitución, tráfico, guerra, muerte. Ese es el capitalismo, explotación y explotación. La destrucción del ambiente, la destrucción del agua, de los bosques, de todo lo convirtió en mercancía, todo es mercancía. Las relaciones más íntimas las volvieron mercancía. Pero hay fisuras y hay contraofensiva. Y los trabajadores están levantados en todo el mundo, y los jóvenes. Y ahí la mujer, en primer lugar, nosotras estamos levantadas, Juan, en todo el mundo, en Colombia, en toda parte. Estamos en la batalla por recuperar. Hay un límite crítico, que quiero terminar con eso. Son millones de gentes trabajadoras de toda condición, clase, raza, estrato social de la clase, profesionales, analfabetos, de África, Oceanía, a Estados Unidos, que Estados Unidos ha sido un epicentro de grandes luchas en los años 2008, 2009, 2010. La clase trabajadora hizo huelgas
y el movimiento de los desocupados y las protestas en las calles de los que se mueren de hambre ha sido muy poderosa y fuerte. No lo hemos captado en la profundidad de lo que significa este resurgir cualitativo de la insurgencia de rebeldía en los Estados Unidos. Pero hay un límite en todo esto que estamos viviendo, que se pone de presente en forma muy grande. Ese límite es, no pareciera haber, me preocupa mucho, por eso creo que hay que discutirlo y expresarlo, que a su vez tiene un límite ese espontaneísmo y esa respuesta y esa conformación de la resistencia. Todo el mundo está resistiendo activamente, la clase trabajadora, la juventud, las mujeres, los intelectuales. Pero eso tiene un límite. El límite es que es solo anticapitalista. Dije solo. ¿No basta eso? ¿No es bastante que lo identifiquemos? Es bastante. Si identificamos claramente que el enemigo es el sistema capitalista, que lo que hay que transformar, superar es el capitalismo, es bastante. Y en eso ha avanzado la unidad de conciencia mundial, sin duda alguna. Pero hay dispersión de esas luchas. Hay dispersión. Uno pregunta por qué no hay una huelga general en Europa, si en todos los países hay huelgas. En estos 5 años ha habido en todos los países huelgas parciales, hasta en Alemania ha habido parciales, en otras generales, en Francia ha habido unas huelgas inmensas, que es un capitalismo fuertísimo. ¿Por qué nunca hubo una huelga general? De interrogante, debe angustiarnos, debe preocuparnos. ¿Y por qué la clase trabajadora no dice si el capitalismo es el culpable de la crisis en el mapa europeo? Pensemos en Europa, en nuestros compatriotas. Seamos europeos hoy, trabajadores, jóvenes europeos hoy, en este momento, seámoslo. ¿Por qué no dicen nosotros vamos a gobernar Europa? Estos tipos no gobiernan sino para ellos y para trasladar la crisis a mayor desempleo y mayor pobreza. ¿Por qué? Una cosa tan elemental. Las condiciones de cambiar de sistema en Europa están podridas. Lleva 5 años el sistema autorreproduciendo su destrucción, golpeando a los trabajadores en una crisis profunda y con una gran resistencia en todos los niveles, mas no ha habido la unidad necesaria de la clase trabajadora, ni ha habido lo que es fundamental, volver a discutir, y hay que discutirlo, el programa. El programa, los trabajadores tenemos que tener un programa alternativo al capitalismo. No solo la oposición y cuestionamiento al capitalismo, científica, crítica científica al capitalismo, crítica teórica al capitalismo, crítica política al capitalismo, crítica moral al capitalismo. El capitalismo es infame. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? ¿Y cómo vamos a cambiar la vida? André Breton, el surrealismo. Digo, los marxistas proponen cambiar el capitalismo, cambiar el sistema. Los poetas, especialmente las mujeres, los soñadores, planteamos que también hay que cambiar la vida. Hoy hay que recuperar la tradición del surrealismo y hay que unir el programa de la revolución anarquista, libertaria, socialista, emancipadora, comunista, cristiana, en todo caso que busque la comunidad social, el socialismo, con los programas de transición acordes a cada realidad continental y nacional, con los cambios de la vida que hoy el feminismo y la mujer encarna profundamente, contra el machismo, por liberar y emancipar la individualidad con la colectividad y los valores de la solidaridad, darle nuevo contenido a la libertad, atreverse a soñar. Los deseos forman parte del mundo de la vida. Esos castratos mentales de la teoría contemporánea hay que ponerlos en el congelador. Y hay que beber de la literatura y leer de la vida
y leer de las circunstancias y del drama real de nuestra clase trabajadora, con todas sus pasiones y sus carencias, junto con la ciencia del cambio social, de la revolución. Shakespeare y Marx podrían ser lo emblemático. La cópula de Shakespeare y Marx, dice Edgar Morán. Creo que acertó el maestro Morán como nadie en esa propuesta. Es lo que está haciendo, es retomando el análisis magnífico de Breton, unir la transformación del mundo con el cambio de la vida. Gracias.